Nunca creáis que los lazos de sangre son más sagrados que el amor propio, a menos que queráis acabar vuestros días como un trasto viejo en la misma casa que construisteis. Aquella noche en Madrid, mi hijo Mateo soltó una frase que me partió el alma, algo que ninguna madre en este mundo merece escuchar. Estábamos en el chalet del barrio de Salamanca. Mateo había organizado una cena por todo lo alto para celebrar su nombramiento como director ejecutivo del grupo. En la mesa interminable había lirios blancos, velas aromáticas y copas de cristal de la granja que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Yo estaba arriba, terminando de arreglarme el vestido de terciopelo rojo oscuro, el color del poder y también el de la advertencia. Me puse en el pecho el broche de plata, una joya de familia que mi madre me dio antes de morir en Valencia. Me miré al espejo y me dije, hoy es el día de gloria de Mateo. Tengo que estar espectacular para que se sienta orgulloso. Pero nada más salir al pasillo, el susurro de Mateo subiendo desde el pie de la escalera me frenó en seco. «Mamá, no bajes todavía». Le temblaba la voz, no de emoción, sino de miedo. Me quedé helada. «¿Cómo dices?» Mateo no se atrevió ni a levantar la vista. Agachó la cabeza, apretando el pasamanos, y soltó unas palabras más frías que el viento de invierno. «Mi suegra, Carmen, va a presidir la mesa. Si bajas ahora vas a hacer que me avergüence». Solo los muy observadores se habrían dado cuenta de que en el momento en que sonreí tras escuchar eso, firmé la sentencia de mi propio hijo. El aire en el pasillo pareció congelarse. Miré a Mateo a los ojos, ese hijo al que había criado toda la vida como a un príncipe. En su mirada ya no había respeto ni cariño, solo cálculo y una cobardía miserable. Tenía miedo de que yo, una madre de clase trabajadora, manchara esa imagen perfecta que intentaba vender a la alta sociedad madrileña. «Carmen sabe comportarse mejor en este tipo de cenas que tú, mamá», repitió Mateo bajito pero afilado como una navaja. No grité, no lloré, ni le di una bofetada como habrían hecho otras madres desesperadas. En su lugar, una calma aterradora me invadió el pecho. Quizás fue el sonido de algo rompiéndose por dentro, pero al mismo tiempo sentí como otra pieza encajaba en su sitio. «Muy bien, hijo», sonreí, una sonrisa que mucho después Mateo entendería que era un adiós a su buena vida. «Disfruta de tu cena». Di media vuelta, caminé despacio hacia mi habitación y cerré la puerta. Me senté al borde de la cama, tocando sin querer el broche de plata con forma de rama de olivo, lo único que me quedaba de mi madre. Abajo se oía el tintineo de las copas y las risas. Escuché la voz chillona y falsa de Lucía, mi nuera, y el tono ronco y prepotente de su madre, Carmen, sentada en la cabecera. La silla que debía ser mía. La silla que me había ganado con sudor y lágrimas durante 30 años. 30 minutos después, me levanté. No me puse el pijama para llorar en silencio. Me retoqué los polvos, me volví a pintar los labios de color rojo vino, me puse los pendientes de perlas y salí de la habitación. Pero esta vez no bajé sola. A las 8 en punto, bajé por la escalera de caracol. A mi lado, impecable con un traje italiano hecho a medida, bajaba Javier, el director general del grupo de moda Isabela, mi mano derecha y mi hombre de mayor confianza. Cuando mis tacones tocaron el mármol del comedor, todas las miradas se clavaron en nosotros. Mateo se puso blanco y la copa le temblaba en la mano. La sonrisa de Lucía se borró de golpe. Carmen frunció el ceño, molesta bajo esa capa de maquillaje. Javier dio un paso al frente, con una elegancia natural, señaló a Mateo pero miró a toda la mesa. «Mateo, quiero hacer una presentación oficial. Ella es doña Isabela, la accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración del grupo. Tu ascenso de hoy ha sido aprobado únicamente gracias a su firma». El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que se podía escuchar el corazón de cualquiera. Mateo no se movía.
Yo solo asentí levemente. Que aproveche la cena. Y me di la vuelta para irme, dejando atrás el pánico puro en las caras de esos desagradecidos. Esa noche no volví a la mesa, pero esa noche todo cambió. Me llamo Isabela y tengo 58 años, y antes de contaros el castigo cruel pero justo que le di a mi hijo después de esa noche, tenéis que entender quién soy. Porque ninguna mujer se vuelve de hierro de la noche a la mañana si no ha pasado por una vida de tormentas. Nací en Valencia, en una familia de tintoreros de toda la vida. Mi padre no tenía títulos nobiliarios, solo tenía las manos teñidas de añil todo el año y un olor fuerte a tela cruda. No éramos ricos, pero nunca nos faltó dignidad. Mi madre, una mujer de pocas palabras, siempre me decía: Isabela, el dinero puede comprar seda, pero no puede comprar clase, recuérdalo. A los 22 años me casé con Antonio, un ingeniero textil muy bueno. Tuvimos a Mateo. La vida en Valencia era sencilla, paseos entre naranjos y olor a mar. Pero la felicidad duró poco. Cuando Mateo tenía 5 años, Antonio murió en un accidente en la fábrica. Me quedé viuda antes de los 30, con un niño pequeño y un taller textil al borde de la quiebra. Todo el mundo me decía que vendiera, que con el dinero criara al niño. ¿Qué sabrá una mujer de negocios?, decían. Los hombres del gremio me miraban por encima del hombro, pero la sangre de mi padre no me permitió rendirme. Dejé a Mateo con mi madre y trabajé 16 horas al día. Aprendí a leer balances, a negociar con proveedores que se las sabían todas y a tragarme las lágrimas. De un tallercito pasé al diseño. 10 años después, mi marca sonaba en Madrid. 20 años después, era dueña de uno de los grupos textiles más grandes de España. Había ganado, pero en esa guerra por sobrevivir, cometí el error mortal que cometen miles de madres exitosas: la compensación ciega. Por culpa de no poder estar con él cada noche, por pena de que creciera sin padre, le di a Mateo todo lo que quiso. Colegio internacional, hecho. Campamento en Suiza, hecho. Coche nuevo a los 18, hecho. Usé el dinero para llenar mi ausencia. Lo convertí en un príncipe, pero se me olvidó enseñarle a ser una persona agradecida. Mateo creció guapo, moderno, hablando 3 idiomas, pero sin saber lo que es trabajar de verdad. Creía que el dinero nacía en la cuenta del banco como el agua sale del grifo. Y entonces conoció a Lucía. Lucía venía de una familia de viejos ricos del barrio de Salamanca, pero en realidad solo les quedaba la fachada. Su padre, un abogado venido a menos. Su madre, Carmen, una mujer que vivía de las apariencias, organizando fiestas benéficas para figurar, pero endeudada hasta las cejas. El día que Mateo trajo a Lucía a casa, mi instinto de empresaria me gritó que algo iba mal. La chica era guapa, sonrisa perfecta, pero miraba mi casa como si estuviera tasando los muebles. Una vez, escuché a Lucía hablando por teléfono con su madre en el jardín. Tranquila, mamá, la vieja es muy paleta, solo sabe trabajar. Mateo dice que lo trata como a un rey. En cuanto me case con Mateo, su fortuna tarde o temprano será nuestra. Me dio un escalofrío, pero el amor ciego de madre me hizo callar. Me autoengañé pensando: será una broma, o mientras Mateo sea feliz. Esperaba que mi cariño los cambiara. Me equivoqué. La generosidad con quien no la merece es el veneno que mata el carácter. Su boda fue en el Ritz, lo más lujoso de Madrid. Pagué yo todo, una barbaridad. Pero en el banquete me pusieron en una mesa alejada, mientras Carmen, con sus mejores galas, se sentaba en la mesa presidencial con los novios, recibiendo felicitaciones como si ella hubiera pagado la fiesta. Cuando le pregunté a Mateo, solo balbuceó: mamá, Carmen conoce a mucha gente importante. Que se siente ahí es mejor para nuestra imagen. A ti tampoco te gusta tanto el jaleo, ¿no? Me tragué el orgullo y asentí. Esa fue la primera grieta. Y por ahí se coló el monstruo de la avaricia que terminó devorando el poco respeto que me tenían.
empezaron a pedir cosas más locas. Mamá, necesitamos el ático en el centro para recibir a socios. Mamá, Lucía necesita invertir en unos spas para tener algo digno de su estatus. Millones de euros saliendo de mi bolsillo, y a cambio ¿qué recibía? Cenas de domingo cada vez más escasas, miradas de desprecio de mi consuegra y la frialdad de mi propio hijo. Hasta esa noche fatal, cuando Mateo me prohibió bajar las escaleras de mi propia casa, no desperté. Me di cuenta de que no estaba criando a un hijo, sino alimentando a un parásito gigante. Y lo peor es que yo era el huésped voluntario. Pero la Isabela de antes, la chica de Valencia que levantó un imperio de la nada, no había muerto, solo estaba dormida. Y esa noche despertó. ¿Sabéis la diferencia entre una persona lista y un tonto? El tonto cree que cuando le traicionan tiene que gritar para pedir justicia. El listo sabe que la venganza más cruel es retirar en silencio todos los privilegios que el otro daba por hechos. ¿Creéis que tenéis estómago para ver lo que hice después? ¿O sois de los que siempre ceden ante quienes se aprovechan de vosotros? Solo los que tienen dignidad y cabeza fría se atreverán a mirar la verdad a la cara en lo que sigue. Si os atrevéis a enfrentar la oscuridad del alma humana para encontrar la libertad, suscribíos al canal ahora mismo, porque lo que viene ahora no es para corazones sensibles. El silencio en el comedor no era de paz, era esa calma tensa antes de que se derrumbe un edificio. Mateo me miraba fijamente, luego a Javier, pasando de estar pálido a rojo de vergüenza y rabia. ¿Pero qué haces, mamá?, susurró Mateo entre dientes, intentando no armar un escándalo. ¿Para qué traes a Javier aquí? ¿Para arruinarme la noche? ¿Tu noche?, pregunté suavemente, mientras retiraba la silla de la cabecera, esa de la que Carmen se había levantado de un salto como si tuviera pinchos. Me senté y me coloqué la servilleta con calma. Mateo, te equivocas. Esta es mi casa. Esta cena se ha pagado con mi tarjeta adicional. El vino es de mi bodega. Incluso ese traje, si no recuerdo mal, fue mi regalo de cumpleaños el mes pasado. Así que dime, ¿qué parte de esta noche es realmente tuya? Lucía estampó la copa en la mesa, manchando el mantel blanco de vino como si fuera sangre. Suegra, dijo con voz dura, dejando de lado su tono dulce de siempre. Solo queríamos privacidad con gente de nuestra clase para hablar de negocios. ¿Hace falta ser tan mezquina? Clase, repetí la palabra, como si probara una aceituna pocha. Me giré hacia Carmen, que toqueteaba su collar de perlas falsas. Doña Carmen, usted decía que sabía comportarse en la alta sociedad, ¿no? ¿Sabe cuál es la regla de oro de la nobleza madrileña? Es esta: nunca muerdas la mano que te da de comer. Javier, a mi lado, abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa, dejándola sobre la mesa. El sonido del papel fue lo único que se oyó. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo con la voz temblorosa. Mi dimisión como presidenta del consejo y el contrato de transferencia de todas mis acciones, el 65% del grupo Isabela, dije claramente. Mateo soltó una risa nerviosa, histérica. ¿Estás de broma? ¿A quién se las vas a pasar? ¿A mí? No estoy listo para llevar todo el grupo, pero si te quieres jubilar. No, Mateo, le corté. Las vendo a un fondo de inversión alemán. Cerramos el trato por 600 millones de euros esta mañana. Esta firma es lo último que faltaba. La habitación pareció estallar. Lucía gritó: ¡600 millones! ¡Estás loca! Es la empresa familiar. Es la herencia de Mateo. No puedes vendérsela a unos extraños. ¿Herencia? Miré a mi nuera a los ojos. La herencia es lo que uno crea con su esfuerzo, Lucía. Lo que vosotros esperabais se llama botín. Y lo siento, pero habéis perdido la guerra. No puedes hacer eso. Mateo se levantó tirando la silla. Soy tu único hijo. ¿Para qué has hecho todo esto si no es para mí? ¿Me estás castigando por decir que me avergüenzas? ¿Por una frase vas a destrozar mi futuro? Miré a ese hombre alto frente a mí, recordando al niño de 5 años que se agarraba a mi pierna el día que murió su padre.
Ese niño ya no existía. Solo veía a un extraño corrompido por la codicia y el mimo. No es por una frase, Mateo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Bajé la voz, gélida. Vendo la empresa por 2 razones. La primera, he descubierto que en los últimos 3 años, tú y Lucía habéis desviado casi 2 millones de euros del fondo de marketing para vuestros viajes y compras, haciéndolos pasar por gastos de empresa. Javier tiene todas las pruebas. A Lucía se le fue el color de la cara. Carmen abrió la boca y se le cayó el tenedor al suelo. Y la segunda razón, continué, es que me he dado cuenta de que mi dinero te ha convertido en un inválido moral. Te he quitado la oportunidad de madurar, de valerte por ti mismo. Hoy te devuelvo el derecho a ser pobre, para que aprendas a ser una persona. Cogí la pluma y firmé con fuerza 3 firmas. Cada una cortaba una cadena invisible que me había atado a esa responsabilidad de madre ciega durante años. Al terminar le pasé la carpeta a Javier. Envíalo ya y bloquea todas las tarjetas adicionales. Recupera el uso del ático del centro y el Porsche de la empresa mañana a las 8 de la mañana. ¿Nos echas a la calle? Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas, esta vez de miedo real. Vivimos allí, no tenemos liquidez. A mi madre le van a embargar la casa de las afueras, no tenemos dónde ir. Ese no es mi problema, me levanté. Tenéis manos, tenéis pies y tenéis títulos. Usadlos. Me quité el broche de plata de la rama de olivo y lo puse en la mano temblorosa de Mateo. Toma, le dije. Esto es lo único que te dejo. Es plata de ley, no vale mucho, unos 50 euros. Pero tu abuela me lo dejó cuando no tenía nada. Guárdalo. Llegará un día, cuando tengas hambre de verdad, en que podrás venderlo para comprar comida. En ese momento entenderás su valor. Y ahora, señalé la puerta, fuera de mi casa. Se acabó la fiesta. Nadie se atrevió a decir ni mu. El peso de la verdad y del poder real había aplastado su arrogancia vacía. Mateo me miró fijo, con los ojos rojos, abriendo la boca sin que le saliera la voz. Apretó el broche, dio media vuelta y salió tambaleándose. Lucía y Carmen corrieron tras él agarrando sus bolsos de marca a toda prisa. La pesada puerta de roble se cerró a sus espaldas con un golpe seco. La casa se quedó en silencio, pero esta vez era la calma de la libertad. Javier me miró con respeto y cierta preocupación. ¿Se encuentra bien, doña Isabela? Me serví una copa de vino, esa misma copa que Mateo no llegó a probar. Bebí un sorbo. La astringencia se mezcló con un regusto dulce en mi boca. Nunca he estado mejor, Javier, sonreí mirando por la ventana hacia las luces de Madrid brillando a lo lejos. Mañana, resérvame un vuelo a Valencia. Hace mucho que no vuelo el mar. Esa noche dormí mejor que en los últimos 20 años. Ya no tenía que preocuparme por si mi hijo llegaba bien a casa, ni darle vueltas a si lo que hacía molestaría a mi nuera. A la mañana siguiente, la noticia del cambio de dueños del Grupo Isabela sacudió la bolsa española. Pero para Mateo, el verdadero terremoto acababa de empezar. Cuando llegó a la oficina el lunes por la mañana, su tarjeta de acceso estaba desactivada. El guardia de seguridad le entregó una caja de cartón con sus cosas personales, sin explicaciones, sin oportunidad de justificarse. La grúa se llevó su Porsche delante de sus compañeros. Y cuando llamó a sus amigos de la alta sociedad para pedir ayuda, todas las llamadas acabaron en el buzón de voz. En la vida, cuando tienes dinero, tienes amigos. Cuando tienes poder, tienes familia. Pero cuando te quedas con una mano delante y otra detrás y un ego demasiado grande, te das cuenta de lo cruelmente realista que es el mundo. Mi hijo empezó su primera lección a los 32 años, una lección que debería haber aprendido a los 12. Nadie le debe nada a nadie. Valencia me recibió con un sol dorado como la miel derramándose sobre los tejados antiguos y ese olor salado inconfundible del Mediterráneo que hacía años que no sentía de verdad. No volví a la antigua casa de mis padres.
Eso se vendió hace mucho. Alquilé un apartamento pequeño en un segundo piso de un edificio blanco en El Cabañal, el viejo barrio de pescadores lleno de vida. Cada mañana, en lugar de despertarme con la alarma del smartphone para revisar una agenda llena de reuniones, me despertaba el graznido de las gaviotas y el traqueteo de las bicicletas repartiendo pan caliente por el callejón empedrado. Pasaba las mañanas caminando por la playa de la Malvarrosa, dejando que la brisa marina se llevara el olor a perfume caro y la falsedad de Madrid que aún quedaba en mi pelo. Mi vida se volvió extrañamente minimalista. Sin chofer privado, iba yo misma al mercado, elegía las naranjas valencianas más frescas y cocinaba paella en una paellera pequeña. Muchos pensaban que una mujer que había dirigido un grupo millonario se hundiría al perder el poder. Se equivocaban. El mayor poder del ser humano no es mandar sobre otros, sino ser dueño de uno mismo. Frente al mar, viendo las olas romper en la orilla, sentí el corazón ligero. El dolor por Mateo seguía ahí, latente como una vieja herida cuando cambia el tiempo, pero ya no era un puñal en el pecho, era el dolor de la aceptación. Acepté que, para que mi hijo reviviera, su caparazón de apariencias tenía que morir. Mientras yo aprendía a respirar de nuevo en Valencia, a más de 300 kilómetros, el cielo de Mateo en Madrid se desplomaba literalmente. Las 2 primeras semanas fueron el infierno de la negación. Mateo y Lucía intentaron atrincherarse en el ático, aunque la orden de embargo ya estaba en marcha. Intentaban vivir como si fuera un malentendido pasajero, un berrinche de una madre vieja y difícil. Pero la realidad fue mucho más dura. El lunes de la tercera semana, el golpe en la puerta no fue de la empleada con el desayuno, sino de un representante del banco y 2 guardias de seguridad. Señor Mateo, el plazo para retirar sus enseres personales terminó a las 8 de la mañana, dijo el representante con tono educado pero frío, ese tono profesional reservado para los arruinados. La cerradura se cambiará en 30 minutos. Mateo se quedó ahí, en pijama y despeinado. Iba a gritar, a usar el título de hijo de doña Isabela para amenazar, pero recordó que ese título ya no valía nada. Miró a Lucía. Su guapa esposa estaba en el sofá, con el maquillaje corrido de tanto llorar, rodeada de maletas Louis Vuitton tiradas por el suelo. Carmen estaba al teléfono, gritando para pedir dinero prestado sin éxito. 30 minutos después, 3 personas que se consideraban la élite de Madrid estaban tiradas en la acera de la Gran Vía, junto a un montón de maletas. Ningún Porsche esperaba. Ningún chofer corrió a abrirles la puerta. Solo había un sol abrasador y el ruido de los claxones de la gente con prisa. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Lucía, con la voz rota por el pánico. A casa de tu madre, respondió Mateo intentando parecer fuerte. Será temporal, hasta que encuentre trabajo. Con mi experiencia, ser directivo en otra empresa no será difícil. Pero Mateo se equivocaba. La casa de Carmen en las afueras también había sido precintada por el banco 2 días antes por impagos. Los 3, como animales acorralados, tuvieron que recurrir a una solución que antes consideraban un insulto: alquilar un piso viejo en Vallecas, un barrio obrero. El piso tenía unos 40 metros cuadrados, paredes con la pintura descascarillada y manchas de humedad, en un cuarto sin ascensor. El olor a fritanga de los vecinos te golpeaba nada más abrir la puerta. Lucía entró, miró la cocina de gas oxidada y el fregadero amarillento, y rompió a llorar. «No puedo vivir aquí. Mateo, haz algo. Llama a tu madre. Pídele perdón. Ponte de rodillas si hace falta». La he llamado 100 veces. Me ha bloqueado. En la empresa los guardias no me dejan entrar, gritó Mateo, la impotencia convertida en rabia. Tiró su iPhone último modelo contra el sofá raído. La pantalla se hizo añicos, igual que su dignidad en ese momento. Los días siguientes fueron una cadena de humillaciones. Mateo empezó a buscar trabajo. Imprimió currículums, brillantes, listando cargos grandilocuentes. Director de estrategia, vicepresidente ejecutivo.
Se puso su traje italiano caro, se echó perfume y entró en las empresas rivales de su antiguo grupo con la ingenua creencia de que le pondrían la alfombra roja. La entrevista en el grupo Moda Zara fue el primer jarro de agua fría. El entrevistador era Ricardo, un hombre de la edad de Mateo, pero que había empezado como vendedor. Ricardo hojeó el currículum de Mateo y sonrió con desdén. Mateo, su currículum es impresionante. Pero tengo una pregunta. En el proyecto de expansión a Portugal del año pasado, dice que usted fue el director principal. ¿Podría decirme cuál fue el margen de beneficio neto del tercer trimestre en Lisboa? Mateo se quedó mudo. No lo sabía. Nunca leía los informes detallados. Solo firmaba lo que Javier le ponía delante. Yo gestiono a nivel macro. Los números los lleva el departamento financiero, balbuceó. Ricardo cerró la carpeta. Mateo, no buscamos gestores macro, buscamos gente que sepa trabajar. La verdad es que todos en el sector saben que usted solo era el muñeco en el escaparate de doña Isabela. Ahora que ella se ha llevado el escaparate, ¿qué queda de usted? No podemos pagar 10.000 euros a alguien que ni siquiera sabe hacer una tabla de Excel básica. Mateo salió del rascacielos sintiéndose desnudo en medio de la calle. Ese rechazo educado pero cruel se repitió en la segunda, tercera y cuarta empresa. Nadie quería a un niño de papá con fama de malversar fondos. Aunque no le hubieran denunciado, los rumores ya corrían por todo el Madrid empresarial. El efectivo se acababa. Los relojes Rolex y Hublot fueron desfilando hacia la casa de empeños. Cada vez que entraba, Mateo se calaba el sombrero y se ponía gafas oscuras por miedo a que alguien le reconociera. Los dueños, unos buitres, le regateaban hasta la miseria. Un reloj de 20.000 euros se quedaba en 4.000, y ese dinero se evaporaba rápido en los caprichos de Lucía y Carmen, que seguían queriendo comer bien aunque vivieran en un cuchitril. El colmo de la tragedia llegó una noche de lluvia torrencial al final del segundo mes. Mateo volvió al piso tras un día vagando sin rumbo. Traía 2 hamburguesas baratas. Al abrir la puerta, vio a Lucía arrastrando una maleta hacia la salida, con Carmen esperando en la escalera. ¿A dónde vas?, preguntó Mateo agotado. Lucía lo miró sin rastro de amor, solo con un desprecio desnudo. Me voy, Mateo. No aguanto ni un segundo más en esta posilga. Pero somos marido y mujer. Juraste estar conmigo en la riqueza y en la pobreza, susurró Mateo, con un nudo en la garganta. Lucía soltó una risa amarga. Mateo, sé realista. Me casé contigo porque eras el heredero del grupo Isabela. Me casé con tu futuro. ¿Y tú ahora qué eres? No eres nadie. Eres un fracasado, un inútil que vivía de su madre y ahora su madre lo ha tirado a la basura. Mi madre ha contactado con Matignon, un viejo conocido en Barcelona. Nos vamos allí. Me dejas porque no tengo dinero. No es porque no tengas dinero, dijo Lucía clavando cada palabra. Es porque no tienes agallas para ganarlo. Solo eras la sombra de tu madre. Adiós. Pasó por su lado, dejando una estela de su perfume familiar. El taconazo en la escalera se alejó y luego se hizo el silencio. Mateo se quedó clavado en medio de la habitación vacía. La puerta abierta dejaba entrar un aire helado. Miró las hamburguesas frías en su mano y luego el cuarto miserable donde solo quedaba él, sin esposa, sin dinero, sin casa, sin identidad. El silencio de la soledad daba más miedo que cualquier ruido. Se sentó en el suelo sucio y sacó del bolsillo lo único que no había vendido, el broche de plata de la rama de olivo de su madre. Había pensado venderlo ayer por 50 euros para comer, pero algo invisible le detuvo. Bajo la luz amarillenta de la bombilla a punto de fundirse, la plata deslustrada se veía patética, igual que su dueño. Mateo recordó las palabras de su madre. Llegará un día, cuando tengas hambre de verdad, en que podrás venderlo. En ese momento entenderás su valor.
Las tripas le rugieron. Tenía hambre, hambre de verdad. El hambre de quien lleva 2 días comiendo pan seco. Pero al mirar el broche, se le saltaron las lágrimas. No era el llanto caprichoso del niño sin juguete. Eran las lágrimas de un hombre que acababa de entender que lo había perdido todo por su propia estupidez. Esa noche, en ese cuarto barato de Vallecas, Mateo probó por primera vez el sabor salado de las lágrimas mezclado con la amargura del arrepentimiento tardío. Se acurrucó en el colchón fino del suelo, apretando el broche hasta hacerse daño en la mano, pero necesitaba ese dolor para saber que seguía vivo. La vida real de Mateo acababa de empezar oficialmente. El hambre es un maestro cruel, pero el más honesto. No le importa qué coche conducías, qué marca de traje llevabas o quién es tu madre. Solo le importa que tu estómago se retuerce de dolor. A la mañana siguiente, Mateo se despertó antes del amanecer, no por gusto, sino por el frío que calaba los huesos en ese piso sin calefacción. En el bolsillo solo tenía 2 euros sueltos. El broche de plata seguía en el bolsillo de su camisa, pesando sobre su corazón como una losa. Podría venderlo para comer una semana, pero cada vez que lo tocaba, la mirada decepcionada de su madre aparecía en su mente, frenando ese impulso cobarde. Mateo salió a las calles de Madrid a las 5 de la mañana. No fue a los rascacielos de cristal del distrito financiero. Cogió el autobús a Mercamadrid, el mercado mayorista más grande de España, el Estómago de Madrid. El único sitio que no pide títulos ni currículum, solo fuerza y aguante. Se mezcló entre la multitud de inmigrantes y trabajadores curtidos que esperaban ser contratados para descargar. Mateo, con sus vaqueros viejos y las únicas zapatillas que le quedaban, parecía un cisne tirado en un gallinero. Sus manos blancas, sin un solo callo, temblaban de frío. «Necesito gente para descargar atún fresco. 5 euros la hora», gritó un hombre gordo y colorado desde un camión frigorífico. Mateo levantó la mano, débilmente. Yo puedo hacerlo. El capataz lo miró con los ojos entrecerrados y se rió. ¿Tú? Pareces un niño rico que se ha escapado de casa. ¿Vas a poder con cajas de 30 kilos o te vas a romper la espalda y me vas a pedir indemnización? Puedo hacerlo, dijo Mateo más firme. No tenía opción. La dignidad no se come. El hombre escupió al suelo. Vale, prueba. Si rompes una caja, te la descuento. A currar. Por primera vez en su vida, Mateo supo lo que era trabajar de verdad. Las cajas de pescado congelado pesaban 1 tonelada, resbalaban y estaban heladas. El olor a pescado le daba náuseas. El hielo derretido le calaba la ropa hasta los huesos. En 15 minutos, la espalda le mataba y tenía los brazos dormidos. «¡Mueve el culo! ¿Te crees que estás de paseo?», le gritó el capataz al oído. Mateo apretó los dientes, sudando y empapado en agua helada. Recordó las veces que, sentado en su oficina con aire acondicionado, tamborileaba los dedos y gritaba a los empleados porque el café llegaba 5 minutos tarde. Entonces se creía el rey. Ahora entendía que solo era un dictador ignorante que no sabía lo que costaba ganarse el pan. A mediodía, tenía las zapatillas empapadas de agua sucia. Cepilló un dedo entre 2 cajas y le sangraba la uña. Mateo se sentó en un rincón junto a la basura, jadeando. Un hombre mayor de piel oscura se sentó a su lado y le ofreció medio bocadillo de embutido. «¿Primera vez en el Tajo, chaval?», preguntó con voz grave pero amable. Mateo asintió, cogió el bocadillo y lo devoró. Fue el mejor bocadillo de su vida, mejor que el foie o el caviar de los restaurantes de 5 estrellas. «¿Qué haces aquí?», siguió el hombre. «No tienes pinta de obrero». Yo lo tenía todo», dijo Mateo masticando. «Pero fui estúpido y lo perdí todo». El viejo rió y le palmeó el hombro. «El dinero se pierde y se gana. Perder el honor es lo jodido. Estás aquí sentado, comiendo pan de un extraño y sudando para ganar dinero limpio. Eso es recuperar el honor».
Esa frase iluminó la mente oscura de Mateo. Se miró las manos sangrando e hinchadas. Dolía, pero era un dolor real, no el dolor falso de las apariencias y el orgullo. Un momento, si estás leyendo esto y piensas, se lo merece el niño rico, tienes razón. Pero si crees que esta historia es solo para regodearse, no has entendido nada de la vida. No comentes si solo buscas entretenimiento. Esto es para los que piensan, para ese grupo especial que se ha caído y ha tenido que levantarse del barro solo. Solo unos pocos entenderán esto. En el momento en que Mateo agarró sus primeros 50 euros tras 10 horas cargando cajas, ese dinero valía más que los 2 millones que robó. ¿Te atreves a compartir cuándo ganaste tu primer dinero difícil de verdad? Si no tienes valor para mirar atrás, no sigas leyendo. Al final del día, Mateo recibió sus 50 euros. Un billete arrugado que olía a pescado, pero Mateo lo alisó con reverencia y lo guardó en la cartera. Caminó hasta el piso de Vallecas, paró en una tienda a comprar pan, leche y un costurero. Al llegar, lo primero que hizo no fue comer, sino sacar el broche de plata. Usó su última camiseta limpia para sacarle brillo. La plata resplandeció bajo la luz tenue. Mateo se miró en el reflejo del broche, demacrado, sucio, pero con un brillo nuevo en los ojos, el de la determinación. Echaba de menos a su madre, no a la presidenta de los cheques, sino a la madre que madrugaba en el taller textil. Se dio cuenta de que hace 30 años, cuando murió su padre, ella empezó igual que él ahora, con las manos curtidas, la espalda dolorida y tragándose las lágrimas para sacarlo adelante. «Perdóname, mamá», susurró al vacío. «Aún no me atrevo a verte, aún no soy digno». Los días siguientes se convirtieron en una rutina dura y repetitiva. De día, Mateo cargaba cajas en el mercado de pescado o hacía de peón en alguna obra. Por la noche, volvía a su habitación alquilada y aprendía a cocinar, a lavar la ropa a mano y a coser sus pantalones rotos. Tareas que antes consideraba indignas de él. Pasó un mes. Mateo perdió 5 kilos, se le curtió la piel por el sol y sus músculos se endurecieron. Pero el mayor cambio ocurrió por dentro. Empezó a decir gracias cuando alguien le ayudaba, a saludar con respeto a los mayores y a valorar cada trozo de pan sobrante. Una tarde, mientras cargaba ladrillos en la reforma de un chalet a las afueras de Madrid, Mateo se quedó paralizado. Un Mercedes negro brillante frenó en seco frente al portal. Del coche bajó Javier, el antiguo director general de su madre. Javier venía a supervisar el avance de la obra de la nueva casa de un socio. Mateo se caló la gorra hasta las cejas y se giró, intentando mezclarse entre los obreros. No estaba listo para enfrentar su pasado. La vergüenza seguía ahí. Tú! ¡Ven a ayudar a mover esta mesa de piedra!, le gritó el capataz, señalándole directamente. Mateo no podía esconderse. Apretó los dientes, caminó hacia allí e intentó mantener la cabeza lo más baja posible. Junto con otros 2 obreros, levantó la pesada mesa de mármol. Al pasar junto a Javier, Mateo contuvo la respiración. Javier hablaba por teléfono, paseando la mirada por el grupo de trabajadores. De repente, se detuvo. Sus ojos se clavaron en la muñeca de Mateo, donde había una pequeña cicatriz en forma de media luna, una marca de un accidente de bici de cuando era niño que el propio Javier le había curado. Mateo sintió esa mirada. El corazón le latía a 1000. Dejó la mesa en el suelo e hizo amago de irse. «Mateo». La voz de Javier sonó llena de duda y asombro. Mateo se detuvo, se giró despacio y se quitó la gorra. Tenía la cara manchada de polvo de cemento y ojeras profundas, pero miró fijamente y con firmeza al hombre poderoso que tenía delante. «Hola, tío Javier», dijo Mateo, con la voz ronca por el polvo. Ya no había servilismo ni arrogancia, solo el saludo tranquilo de un hombre a otro hombre. Javier lo miró de arriba a abajo, el mono de trabajo sucio, las botas rotas y las manos callosas y con heridas. No pudo ocultar su emoción. «Tú
¿Qué haces aquí? Todo el mundo decía que te habías ido a Barcelona. Me quedé, respondió Mateo secándose el sudor de la frente. Estoy yendo a la universidad, tío Javier. ¿A la universidad? Javier se quedó perplejo. Sí, a la universidad de la vida, sonrió Mateo, una sonrisa honesta y poco común en él. La matrícula es un poco cara. La pago con sudor y sangre, pero lo que aprendo no tiene precio. Javier guardó silencio un largo rato. Luego asintió levemente, cambiando su mirada de lástima a respeto. Sacó de su chaqueta una tarjeta de visita y un cheque en blanco. Tu madre está muy preocupada, aunque no lo diga. Si necesitas dinero para empezar de cero. Mateo miró el cheque. Podía escribir la cifra que quisiera. 10.000, 50.000 o incluso 100.000 euros. Podía dejar de cargar sacos en ese mismo instante. La tentación era dulce como la miel. Pero entonces, su mano rozó su pecho donde descansaba el broche de plata. Empujó suavemente la mano de Javier. Gracias, pero no lo acepto. Aún no me he graduado de este curso. Cuando sea digno, yo mismo buscaré a mamá. Y el dinero. Ahora ya sé ganármelo solo. Dicho esto, Mateo se echó un saco de cemento al hombro y volvió a la obra, dejando a Javier pasmado, viendo alejarse esa espalda delgada pero recta. Ya no era la espalda de un niño rico, era la de un hombre cargando con la responsabilidad de su propia vida. Mateo sabía que el camino de vuelta a casa de su madre era largo, pero hoy había dado el paso más importante, superar a su propia sombra. El otoño en Valencia pasó suave como una pieza de música clásica, trayendo el fresco amable de la brisa marina y el dorado de los árboles en la calle de La Paz. Habían pasado 6 meses desde que firmé el contrato para vender el trabajo de toda mi vida. 6 meses no es mucho, pero es suficiente para renacer. Empecé a ir a clases de pintura al óleo los martes y jueves. Mi profesor Lorenzo, un pintor viejo y excéntrico, siempre decía: Isabela, la tristeza es el mejor material para mezclar colores. No la escondas, úntala en el lienzo. El primer cuadro que terminé no fue un paisaje marino, sino unas manos. Una mano vieja y arrugada soltando algo, y una mano joven intentando agarrar el vacío. Lo titulé La Liberación. En el club de lectura me hice amiga de Beatriz, una jueza jubilada. Era aguda, directa, y entendía la naturaleza humana como nadie. Una tarde, mientras tomábamos té y discutíamos sobre 100 años de soledad, Beatriz me preguntó de sopetón: ¿Le echas de menos? No necesité preguntar a quién se refería. Removí el té, mirando los remolinos en el agua. Cada día, Beatriz, pero la nostalgia ya no me oprime el pecho. Es como una cicatriz vieja, me recuerda que estuve herida y que ya sané. He oído por Javier que el chico sigue en Madrid. No huyó como tu exnuera. Lo sé. Sonreí levemente. Que haya elegido quedarse y enfrentar el desastre que él mismo creó es la primera señal de madurez. Mientras yo encontraba la paz en Valencia, en Madrid, Mateo pasaba por otro entrenamiento brutal. Tras el encuentro con Javier, no volvió a la obra. Se dio cuenta de que su cuerpo no podía competir con los obreros de toda la vida, pero tenía ingenio y habilidad manual. Consiguió trabajo de ayudante en un taller de reparaciones viejo llamado Electrodomésticos Paco, en el barrio de Lavapiés. El dueño, Paco, era un viudo cascarrabias que siempre se quejaba de que los jóvenes de hoy solo saben tirar y comprar, no saben cuidar las cosas. El primer día, le tiró a Mateo un microondas roto y un soldador. Si lo arreglas, te contrato. Si no, lárgate. Mateo nunca había cogido un soldador, pero había visto cientos de videos de líneas de montaje cuando era director. Estuvo 4 horas peleándose con el aparato. Se quemó 2 dedos, pero al final, la luz del microondas se encendió. Vale, 800 euros al mes. De 8 de la mañana a 8 de la tarde. Sin seguro, sin extras, dijo Paco secamente. Acepto, respondió Mateo, 800 euros. Antes, eso era lo que se gastaban él y Lucía en una cena. Ahora era el alquiler, la comida,
el transporte y la esperanza de todo un mes. Mateo alquiló una habitación aún más pequeña, donde solo cabía una cama y una mesa, pero estaba limpia y era tranquila. El trabajo con Paco no solo le enseñó sobre circuitos o chips, le enseñó la filosofía de la reparación. Cada día tocaba objetos rotos, la radio vieja de una abuela que guardaba la voz de su difunto esposo, la tostadora de los años 80 de una familia que no podía comprar una nueva. Mateo entendió que cuando alguien lleva algo a arreglar, no solo quiere que funcione, quiere salvar un recuerdo. Empezó a apasionarse por el trabajo. Sus manos, que antes solo firmaban papeles y sostenían copas de vino, ahora estaban manchadas de grasa y llenas de picaduras de estaño. Pero cada vez que veía la sonrisa de un cliente al recuperar su aparato, sentía una alegría extraña, una satisfacción real que los informes financieros millonarios nunca le dieron. Una noche lluviosa de invierno, la tienda estaba vacía. Paco se había ido pronto por el reuma. Mateo estaba arreglando un equipo de música hi-fi muy antiguo que un hombre había traído por la tarde. Decía que era de su padre, que estaba muy estropeado y no sonaba. Al quitar la tapa trasera del altavoz, Mateo vio algo extraño pegado con cinta aislante en el interior. Curioso, lo despegó. Era un sobre grueso. Dentro había billetes de 50 y 100 euros, viejos pero lisos. En total, 2.000 euros. Mateo se quedó de piedra. El corazón le dio un vuelco. 2.000 euros. Casi 3 meses de sueldo. Con eso podía comprarse un abrigo decente para el frío de Madrid, comer mejor que bocadillos o simplemente ahorrar para pagarle a su madre algún día. Nadie sabía de ese dinero. El dueño del altavoz seguro que no, porque dijo que su padre murió de repente y el equipo llevaba 10 años en un trastero. Paco tampoco lo sabía. Mateo podía metérselo en el bolsillo y decir que fue un regalo del cielo. Cógelo, ya has sufrido bastante, le susurró una voz en su cabeza. Tu madre tiene una fortuna. ¿Qué le importan a nadie estos 2.000? Es dinero sin dueño. Mateo agarró el fajo, temblando. Se miró en el reflejo del cristal de la puerta. Vio su cara demacrada, su jersey desgastado. Pero luego, su mirada bajó al bolsillo de su camisa, donde siempre llevaba el broche de plata. Cerró los ojos, respirando hondo el olor a estaño y polvo del taller. Recordó la humillación de ser despedido, el desprecio al pedir trabajo. Si cogía ese dinero, volvería a ser un ladrón. No de fondos de empresa, sino un ladrón de su propia dignidad, esa que tanto le estaba costando reconstruir. No, dijo en voz alta, para convencerse a sí mismo. Con cuidado, volvió a meter el dinero en el sobre. Lo pegó en su sitio dentro del altavoz y lo cerró. A la mañana siguiente, el cliente vino a recoger el equipo. Tras comprobar que sonaba, sacó felizmente 30 euros para pagar la reparación. Señor, le llamó Mateo cuando ya se iba. Creo que debería abrir la caja del altavoz izquierdo y mirar dentro. Hay algo que podría afectar al sonido si lo mueve mucho. El cliente, extrañado, hizo lo que le dijo Mateo. Cuando el sobre cayó, lo abrió y rompió a llorar allí mismo. Eran los ahorros secretos de su padre, un dinero que la familia había buscado desesperadamente para pagar deudas del hospital años atrás y nunca encontraron. ¿Tú sabías que estaba ahí?, preguntó el hombre con voz temblorosa, apretando el dinero. Sí, lo vi al limpiarlo, dijo Mateo, secándose las manos en un trapo sucio. ¿Por qué no te lo quedaste? Mírate. Perdona que te lo diga, pero parece que te hace mucha falta. Mateo sonrió, la sonrisa más aliviada de su vida. Es verdad que necesito el dinero, señor, pero necesito más dormir tranquilo por las noches. El hombre sacó 200 euros y se los metió a Mateo en la mano a la fuerza. Cógelo. Esto no es por el trabajo, es por comprar bondad. Ya queda poca gente como tú. Esta vez, Mateo aceptó. 200 euros de propina por la honestidad. Sintió que ese billete pesaba más y valía más que cualquier cosa que hubiera poseído antes.
La historia del técnico honrado corrió por el barrio. Paco empezó a mirarlo con otros ojos, gruñía menos y empezó a enseñarle trucos de reparación más complejos. Semanas después, en una tarde libre, la curiosidad hizo que Mateo buscara a Lucía en redes sociales con su móvil viejo de pantalla rota. Su perfil seguía público. La última foto era de hace 3 días. Lucía en un bar de Barcelona, cóctel en mano, pegada a un hombre calvo y barrigón con cadenas de oro. El texto decía: nueva felicidad, nuevo comienzo. Pero Mateo miró los ojos de Lucía en la foto. No sonreían. Estaban cargados de cansancio y resignación. Sonreía forzada junto a su nueva cartera con patas. Mateo apagó el móvil y suspiró. Ya no sentía celos ni rabia, solo sentía lástima. Lucía seguía huyendo en el círculo vicioso de lo material, mientras que él, aun estando en el fondo social, se sentía más libre que nunca. Esa noche, Mateo se sentó en su mesa minúscula. Sacó un papel blanco y un bolígrafo. Había llegado el momento. No era lo bastante rico para devolverle a su madre los 2 millones, ni lo bastante exitoso para que estuviera orgullosa, pero era lo bastante valiente para pedir perdón. Empezó a escribir, con letra temblorosa pero firme: querida mamá, no sé si leerás esto, pero necesito escribirlo. Fuera, el viento de invierno de Madrid silbaba, pero dentro de la habitación, la lámpara daba una luz cálida sobre la espalda de un hombre que agachaba la cabeza en señal de arrepentimiento, cosiendo con cada palabra la herida que llevaba demasiado tiempo abierta. El sobre de color amarillo pálido estaba tirado en el felpudo de mi piso en Valencia, mezclado con la publicidad del supermercado y la factura de la luz, sin sello de certificado, solo con el sello de correos más barato con la cara del rey Felipe VI y una letra torcida que reconocería aunque me quedara ciega, la letra de Mateo. Lo recogí, temblando tanto que casi se me caen las llaves. Pasé los siguientes 15 minutos sentada en el sillón, mirando el sobre, sin atreverme a abrirlo. El miedo me invadió, frío y paralizante. Tenía miedo de que fuera para pedir dinero, miedo de que fuera para echarme cosas en cara, miedo de que, al abrirlo, la paz artificial que me había construido estos 6 meses estallara como una burbuja. Al final, usé un abrecartas de plata para cortar el borde. Saqué una hoja de papel cuadriculado barato, del que usan los niños en el colegio. Mamá, empezaba la carta, sin las frases vacías y elegantes de las tarjetas de cumpleaños que su secretaria solía comprar para mí. Te escribo desde una habitación de 8 metros cuadrados en Lavapiés, bajo la luz de una lámpara que compré en el rastro. Si fuera el yo de hace 6 meses, pensaría que esto es el infierno, pero el yo de ahora siente que es el lugar más tranquilo del mundo, porque al menos aquí no tengo que mentir a nadie y nadie me miente a mí. Contuve la respiración, leyendo cada línea con avidez. Contaba cómo le echaron de casa, la traición de Lucía, los días cargando pescado en Mercamadrid y su trabajo actual arreglando aparatos. No se quejaba, solo lo contaba como hechos que tenían que pasar. Mamá, perdóname. No te pido perdón por perder tu dinero, sino por haberte dejado sola en tu propia casa. Recuerdo el día que murió papá. Te encerraste en el baño y abriste el grifo a tope para que yo no te oyera llorar. Entonces juré protegerte, pero al crecer fui yo quien te hizo llorar en silencio más veces. He guardado el broche. Estuve a punto de venderlo cuando me moría de hambre, pero no pude. Ahora es lo más valioso que tengo, porque es lo único que me recuerda que una vez fui un niño amado y no un director despreciable. Doblé la carta, me la puse en el pecho y lloré. No fue un llanto de dolor, sino lágrimas silenciosas de alivio. Mi hijo, ese niño perdido en el laberinto de la codicia, por fin había encontrado la salida, aunque el camino estuviera lleno de piedras. A la mañana siguiente, llevé la carta a Beatriz. La exjueza se puso las gafas y la leyó 2 veces,
analizando cada palabra como si fuera una prueba en un juicio. ¿Qué opinas?, pregunté esperanzada. Beatriz se quitó las gafas y me miró seria. El papel aguanta todo, Isabela. Los desesperados suelen escribir muy bonito. Pero hay un detalle que me hace creer al chico. ¿Cuál? Como habla del broche. Un avaricioso lo habría vendido en cuanto su mujer le dejó y se quedó sin Blanca. Que lo haya conservado prueba que la parte humana ha vencido a la parte materialista. Sin embargo, dudó. Mi consejo es que no contestes todavía. El arrepentimiento necesita tiempo para echar raíces. Si le tiendes la mano ahora, podrías ahogar el brote por exceso de agua. Hice caso a Beatriz. No contesté. En su lugar compré un billete de AVE a Madrid para ese fin de semana. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Madrid me recibió con una lluvia gris. Me cubrí la cabeza con un pañuelo, me puse un abrigo viejo de lana marrón y unas gafas de sol grandes para que nadie reconociera a la poderosa doña Isabela. Fui a la dirección de Electrodomésticos Paco en Lavapiés. Era una tienda pequeña, encajonada entre un local de kebab y un bazar indio. A través del cristal empañado vi a Mateo. Estaba mucho más delgado, se le marcaba la mandíbula y llevaba el pelo corto y limpio, sin gomina. Llevaba un mono de trabajo azul lleno de grasa, tenía un soldador en la mano y estaba inclinado sobre una placa electrónica. A su lado, un viejo le señalaba cosas y le gritaba algo. Vi a Mateo levantar la vista, no replicó, solo asintió sonriendo y siguió trabajando. Esa sonrisa, ¿cuánto hacía que no le veía sonreír así? No era su sonrisa de superioridad, ni la sonrisa falsa de los negocios. Era la sonrisa de la paciencia. Me quedé pegada al toldo de la tienda de enfrente, observándolo durante 2 horas. A la hora de comer, Mateo sacó un tupper. Tenía arroz frito, parecían sobras de la noche anterior. Se sentó a comer, con ganas sobre el mostrador, leyendo un libro gordo de electrónica mientras masticaba. Entonces entró una mujer mayor, vestida muy pobremente. Llevaba una estufa vieja y rota. Vi al dueño, Paco, agitar la mano, negándose a arreglarla porque era demasiado vieja. La mujer se dio la vuelta decepcionada. Pero Mateo la llamó, habló algo con el jefe y cogió la estufa. La desmontó allí mismo, estuvo trasteando 15 minutos, cambió un cable y la enchufó. La estufa volvió a funcionar brillando con una luz roja y cálida. La mujer, feliz, buscó en su monedero para pagar. Mateo negó con la cabeza. Señaló la estufa, luego la puerta, sonrió y le dio una palmada en el hombro a la abuela. Lo hizo gratis. Paco, detrás, negó con la cabeza resignado pero con una media sonrisa de orgullo. En ese momento, el corazón me estalló. Quise cruzar la calle, abrazarlo y decirle, aquí estoy, hijo, lo he visto todo. Pero apreté los puños dentro de los bolsillos del abrigo. Recordé a Beatriz, no lo ahogues. Mateo estaba reconstruyendo su amor propio ladrillo a ladrillo. Si yo aparecía ahora como la madre salvadora, le robaría su victoria. Lo convertiría otra vez en el niño que se esconde tras las faldas de mamá. Me di la vuelta y caminé bajo la lluvia fría, pero con un calor extraño en el pecho. Antes de irme, entré en el bazar de al lado y compré una caja de galletas de mantequilla, las favoritas de Mateo cuando era pequeño. Le pedí al dueño que se las llevara al chico que arregla cosas al lado y que le dijera que eran de una clienta anónima agradecida por arreglarle la radio la semana pasada. En el tren de vuelta a Valencia esa noche, recibí un mensaje de Javier. Señora, acabo de oír rumores de pasillo. Mateo le ha propuesto al dueño del taller abrir un servicio para recoger ordenadores rotos de oficinas, arreglarlos y venderlos baratos a estudiantes pobres o donarlos a escuelas rurales. Ha llamado al proyecto Segunda Oportunidad. Miré por la ventanilla del tren, viendo pasar las luces de la ciudad como estrellas fugaces. Javier, le contesté, apóyale en secreto. Busca la manera de filtrar a esa tienda lotes de ordenadores viejos de nuestro grupo
como si fuera chatarra para liquidar, pero bajo ningún concepto que se entere de que yo estoy detrás. Entendido, señora. ¿Piensa ir a verle? Aún no es el momento, respondí y apagué el móvil. Cerré los ojos, imaginando a Mateo inclinado sobre un montón de ordenadores viejos, con las manos sucias pero los ojos brillando de pasión. Segunda oportunidad. Qué nombre tan bonito. No solo era para esas máquinas inertes, era para su propia vida. Y quizás también una segunda oportunidad para mí, para aprender a ser una madre de verdad, una que sabe soltar la mano para que su hijo aprenda a volar, aunque se tenga que hacer sangre en las alas antes de tocar el cielo. Llegué a mi piso en Valencia a medianoche. La carta de Mateo seguía sobre la mesa. Cogí un bolígrafo y escribí en el reverso del sobre una única frase. No para enviarla, sino para guardármela para mí. Mamá te espera en la meta. Corre hasta el final, hijo. La vida es así. No hay magia que convierta a la rana en príncipe con un solo beso. El príncipe tiene que mudar la piel él solo, aguantando el dolor para quitarse esa capa rugosa. Y yo, esta vieja reina, lo mejor que puedo hacer ahora es sentarme con paciencia en el trono del silencio y esperar. 3 meses después de mi viaje secreto a Madrid, el proyecto Segunda Oportunidad de Mateo empezó a pasar de ser una idea en un papel a una realidad agobiante de tanto trabajo. Tal y como ordené, Javier desvió discretamente lotes de portátiles amortizados de las sucursales del grupo de moda Isabela hacia la tienda de Paco. Por supuesto, en los papeles figuraban como chatarra electrónica al peso, y el comprador era Electrodomésticos Paco. Mateo no tenía ni idea de que esos ordenadores a los que limpiaba las teclas con tanto esmero eran los mismos que usaban sus antiguos empleados para escribirle informes. La trastienda ahora parecía más una pequeña fábrica que un almacén. El olor a resina, estaño y polvo de metal se mezclaba en el aire que Mateo respiraba cada día. Ya no trabajaba solo. Contrató a Leo, un chico de 16 años, inmigrante marroquí que vivía en la calle en Lavapiés, para que le ayudara. «Jefe, este lote es increíble», gritó Leo, con una memoria RAM de 8 GB en la mano. «Solo con ponerle un disco duro SSD van a volar». «No me llames jefe, Leo», le recordó Mateo sin soltar el soldador. «Llámame Mateo». Y sí, este lote es muy raro. Las placas base están perfectas. Las carcasas casi no tienen arañazos. Alguien los ha tirado demasiado pronto. Mateo entornó los ojos, sospechando. Miró la parte de atrás de un portátil y vio que habían raspado la etiqueta del inventario, pero quedaban restos de un pegamento industrial de alta calidad. Le resultaba familiar, pero no se atrevió a creer en su intuición. Quizás tenía miedo de ilusionarse y luego decepcionarse. En medio del ajetreo, una tarde gris de miércoles, el cartero trajo un sobre blanco y grueso para Mateo. No era una carta mía, era una citación judicial, la demanda de divorcio oficial. Mateo cogió los papeles y se dejó caer en un taburete. Lucía no se la dio en persona, mandó a su abogado. Pedía el divorcio unilateral alegando diferencias irreconciliables. No había disputa de bienes, porque Mateo no tenía bienes. También renunciaba a la pensión. Un corte limpio, frío y cruel, como quien extirpa un tumor. Conozco esa sensación, la de ser desechado cuando ya no sirves. Duele más que el hambre, cala más que el frío del invierno. Leo vio a Mateo pasmado y preguntó tímido: ¿Malas noticias, Mateo? Mateo levantó la vista, miró al chico y luego a la habitación llena de piezas. Cogió un bolígrafo y firmó con fuerza al final de la página. No, Leo, son buenas noticias, dijo Mateo con voz ronca pero ligera. Acabo de quedar libre, totalmente libre. Dobló la demanda, la metió en el sobre para enviarla y en ese momento se dio cuenta de que su matrimonio de lujo con Lucía solo había sido un contrato económico. Socio en quiebra, contrato liquidado. Así de simple.
No derramó ni una lágrima. Volvió a su mesa y cogió el soldador. A trabajar, Leo. El colegio público espera 20 ordenadores para mañana. Queridos amigos, ¿alguna vez habéis sentido que os aferráis a relaciones solo por miedo a la soledad, aunque sabéis que no os valoran? Mateo tuvo que perder todo su dinero para ver quién importaba de verdad. Si os sentís identificados con el viaje de Mateo para encontrarse a sí mismo, o si habéis tenido que soltar una relación tóxica para madurar, dadle a me gusta al video. Y no olvidéis compartirlo. Con ese amigo que necesita valor para empezar de cero. Vuestro gesto puede ser el salvavidas para alguien que se ahoga en la desesperación. Ese fin de semana salió el primer pedido de segunda oportunidad. 20 portátiles limpios, con sistema operativo gratuito instalado, apilados en cajas de cartón. Mateo y Leo pidieron prestada la furgoneta destartalada de Paco para llevarlos al Colegio San Cristóbal, una escuela en un barrio marginal del sur de Madrid, donde la mayoría de los niños eran hijos de inmigrantes sin papeles. Cuando la furgoneta paró en el patio de tierra, los niños salieron como un enjambre. El director, un hombre mayor con el cuello de la camisa gastado, le apretó la mano a Mateo con los ojos llorosos. No sabe lo que esto significa, Mateo. Estos niños nunca han tocado un ordenador, solo los han visto por la tele. Mateo y Leo instalaron los equipos en la pequeña sala de informática. Cuando se encendió la primera pantalla con el logo de segunda oportunidad que Leo había diseñado en Paint, un oh de asombro resonó en la sala. Una niña llamada Sofía, igual que la antigua suegra de Mateo, pero con unos ojos 1000 veces más limpios, tocó el teclado con timidez. Señor, ¿esto me puede ayudar a estudiar para ser médico? Mateo se arrodilló a su altura. Se le encogió el corazón. Antiguamente, se gastaba 5.000 euros en una botella de champán para divertirse 30 minutos. Ese dinero podría haber comprado el futuro de todos estos niños. Claro que sí, sonrió Mateo acariciándole el pelo. Te ayudará a estudiar lo que quieras. Solo tienes que no rendirte nunca. De vuelta en la furgoneta, Mateo condujo en silencio. Leo iba a su lado, silbando alegremente. Mateo, hoy te he visto sonreír más que en todo el mes pasado junto, bromeó Leo. Leo, dijo Mateo, sin apartar la vista de la carretera. Resulta que la felicidad no es tan cara como yo pensaba, pero la vida siempre te pone a prueba justo cuando encuentras un poco de paz. Al aparcar frente a la tienda de Paco, un deportivo rojo bloqueaba la entrada. Reconoció el coche y reconoció al que se bajaba. Era Alejandro, su mejor amigo del grupo de niños ricos de antes, con el que quemaba billetes en las discotecas de Ibiza. Alejandro llevaba un traje de seda brillante y gafas de sol aunque ya no había sol. Miró el cartel cutre de la tienda y luego a Mateo bajando de la furgoneta de reparto con cara de asco. «Dios mío, ¿los rumores eran ciertos?», soltó Alejandro con tono burlón. «Mateo, el príncipe textil, ¿ahora haces de mozo de carga en este cuchitril?». Mateo se irguió y se sacudió el polvo de la ropa. «Hola, Alejandro. ¿Necesitas arreglar algo? Si no, por favor mueve el coche. Tengo que descargar». Alejandro soltó una carcajada seca y fría. Sacó del bolsillo un móvil plegable de última generación y se lo lanzó a Mateo. Él lo cogió al vuelo. Se le queda pillada la pantalla táctil. Iba a tirarlo y comprar otro, pero oí que estabas aquí. Y vine a curiosear. ¿Puedes arreglarlo? ¿O tienes las manos tan callosas que ya no puedes coger un destornillador? Leo hizo amago de saltar, pero Mateo le frenó con la mano. Con calma, revisó el móvil y sacó un kit de herramientas minúsculo del bolsillo de su camisa. Allí mismo, en la acera, bajo la luz de la farola, Mateo desmontó el teléfono carísimo con una habilidad y precisión asombrosas. 5 minutos después, el cable de la pantalla estaba suelto por un golpe. «Ya está»,
dijo Mateo, devolviéndole el móvil. Alejandro lo cogió y probó. Iba perfecto. Pareció sorprendido. Luego hizo una mueca y sacó la cartera. Sacó un billete de 100 euros, lo hizo una bola y lo tiró al suelo, a los pies de Mateo. Ahí tienes la propina. Quédate el cambio. Considéralo caridad para un viejo amigo. El aire se congeló. Leo apretó los puños. Mateo miró el billete en el suelo y luego a los ojos de Alejandro. No se agachó a por él. Dio un paso, lo recogió. Alejandro sonrió victorioso, pero la sonrisa se le borró cuando Mateo alisó el billete, le agarró la mano a Alejandro y se lo metió de vuelta en el bolsillo de la chaqueta. La tarifa de reparación son 15 euros, según la lista de precios de la tienda. Puedes pagar en el mostrador o por transferencia. Y los 85 euros que sobran, Mateo le dio unas palmaditas en el pecho a Alejandro. Guárdatelos para comprarte algo de clase, Alejandro. Tú la necesitas más que yo. Dicho esto, Mateo se dio la vuelta, se cargó una caja de componentes al hombro y entró en la tienda sin mirar atrás. Alejandro se quedó clavado, rojo de vergüenza por haber sido humillado por el que él consideraba un fracasado. Tiró un billete de 20 euros en el mostrador, aceleró y se fue dejando una nube de humo. Esa noche, en Valencia, recibí un email del detective privado con el video de esa escena. Lo vi una y otra vez, justo el momento en que Mateo devolvía el dinero. Miré al mar negro de la noche. Mi hijo no solo había aprendido a ganar dinero, había aprendido a valorarse a sí mismo. Y ese valor ya nadie podía comprarlo con limosnas. Pero yo sabía que la prueba más grande estaba por llegar. El invierno se acababa y un gran secreto de mi familia, algo que oculté durante 30 años, estaba a punto de salir a la luz, amenazando con tumbar a Mateo justo cuando empezaba a levantarse. El secreto que enterré durante 30 años, bajo la tumba de mi marido y bajo los cimientos del grupo Isabela, finalmente encontró a Mateo una tarde de lluvia, en la forma de un viejo llamado Rodrigo. Rodrigo no era un cliente. Entró en Electrodomésticos Paco con la pinta de un buitre que huele un cadáver, chaqueta de cuero raída, dientes amarillos de tabaco y ojos turbios de maldad. No traía electrónica rota, traía un pasado roto. Yo conocía a Rodrigo. Fue socio y compañero de juego de Antonio, mi marido. «Tú eres Mateo, el hijo de Antonio, ¿no?», preguntó Rodrigo con voz ronca, apoyándose en el mostrador. Mateo levantó la vista de los componentes y asintió con recelo. «¿Qué necesita arreglar?». «Yo no arreglo nada, vengo a cobrar». Rodrigo sonrió con desprecio, enseñando los dientes negros. «Tu madre, esa bruja de Isabela, seguro que nunca te contó cómo murió tu padre, ¿verdad?». Se me encogió el corazón al ver la grabación de seguridad que me envió Javier después. Ese era el momento que más temía. Mateo siempre había idolatrado a su padre. Yo construí la imagen de Antonio como un héroe del trabajo, un padre modelo muerto en un accidente laboral, para que Mateo creciera con orgullo. «Mi padre murió en un accidente en la fábrica textil», dijo Mateo, endureciendo la voz. «¿Qué quiere?». Rodrigo soltó una carcajada que sonó como metal arañando cristal. «¿Accidente? ¡Ja! ¡Qué ingenuo! Tu padre se ahorcó, hijo. Se colgó en el almacén porque perdió hasta la camisa en el juego. Nos debía una fortuna a mí y a unos matones de Valencia. Tu madre no es ningún genio de los negocios. Los primeros 10 años trabajó como una mula solo para tapar las deudas de tu padre, para que no fuéramos a quitarte a ti para cobrar». Mateo se quedó paralizado. El soldador se le cayó de la mano, quemando la alfombrilla de goma. «¡Mentira!», gritó Leo, intentando lanzarse contra el hombre, pero Mateo lo paró con la mano. Estaba pálido, pero sus ojos taladraban a Rodrigo. «Siga», dijo Mateo con voz gélida. «Vengo porque oí que tu madre te echó. Creo que debes saber la verdad. No eres de la nobleza. La sangre que tienes es la de un cobarde, un perdedor que huyó de sus responsabilidades con una soga.
Tu madre solo fue la basurera de tu padre. Rodrigo escupió al suelo. Y ahora estoy sin Blanca. Creo que tú, como buen hijo, deberías pagarme los intereses de honor que tu madre me dejó a deber. 500 euros. Considéralo el precio de mi silencio para no ir contando por el barrio que tu padre era un ludópata. El silencio en la tienda era total. Solo se oía la lluvia en el techo de chapa. Contuve la respiración. Era un golpe mortal al orgullo de Mateo, su ídolo derrumbado, su orgullo de sangre manchado. Mateo se quitó despacio los guantes de trabajo, salió del mostrador y se puso frente a Rodrigo. Le sacaba una cabeza. ¿Ha terminado?, preguntó Mateo. Sí. ¿Qué? Dame el dinero. Rodrigo extendió la mano sucia. Mateo metió la mano en el bolsillo, pero en vez de la cartera, sacó un trapo y limpió la mancha que Rodrigo había escupido en su suelo. Se equivoca, Rodrigo. Mateo se irguió, su voz sonó potente. ¿Cree que contarme que mi padre se suicidó me va a avergonzar? No. Dio un paso más, obligando a Rodrigo a retroceder. Acaba de enseñarme lo grande que es mi madre. No solo cargó con una empresa, cargó con las deudas de mi padre, con mi seguridad y con el dolor de la traición sin una sola queja durante 30 años. Mintió para protegerme la imagen de mi padre. Eso no es ser basurera, eso es un sacrificio extraordinario. Mateo señaló la puerta. No tengo 500 euros para usted. Tampoco tengo vergüenza para usted. Pero tengo una advertencia. No vuelva a pronunciar el nombre de mi madre con esa boca sucia. Lárguese de aquí antes de que llame a la policía por extorsión. La presencia de Mateo en ese momento no era la de un pobre reparador, era la de un hombre que había encontrado sus verdaderos valores. Ya no se apoyaba en la sombra de un padre ficticio, estaba orgulloso de ser hijo de una madre de carne y hueso. Rodrigo, que en su día hizo temblar a San Antonio, se encogió ante la mirada de fuego de Mateo. Masculló algún insulto y salió a la lluvia, desapareciendo como un fantasma espantado por la luz. Cuando la puerta se cerró, Mateo no se derrumbó. Se giró hacia Leo, que lo miraba con admiración absoluta. ¿Estás bien, Mateo?, preguntó Leo. Mateo respiró hondo y sonrió, una sonrisa triste pero extrañamente aliviada. Estoy bien, Leo. Acabo de perder a un padre imaginario, pero me he dado cuenta de que tengo una madre más grande que un santo. Miró hacia la lluvia en dirección a Valencia, y creo que ya es hora de volver a casa. Esa noche, Mateo no durmió. Limpió toda la tienda, ordenó las herramientas. Metió algo de ropa sencilla en su vieja mochila. Puso el broche de plata sobre la mesa y lo miró un buen rato. El broche ya no era un salvavidas contra el hambre, ahora era una medalla. Me mandó un mensaje, el primero en casi un año de silencio. Sin rodeos, sin excusas. Solo 3 palabras. Vuelvo a casa. En Valencia, solté el teléfono y las lágrimas me rodaron por las mejillas. No eran de dolor, eran las lágrimas de un jardinero que tras la tormenta ve por fin florecer el árbol que plantó. El secreto más oscuro del pasado, en lugar de destruir a Mateo, fue la última medicina para curar su alma. Mañana empezará el resto de nuestras vidas. El timbre sonó a las 3 de la tarde, bajo el sol dorado de Valencia. No era el timbre insistente y nervioso de los viejos tiempos, sino un toque pausado, paciente. Abrí la puerta. Frente a mí estaba Mateo, sin el traje italiano brillante, sin el perfume fuerte, sin la arrogancia del joven director. Ante mí había un hombre con una camisa blanca sencilla, vaqueros gastados y zapatillas con la suela desgastada. Pero el mayor cambio estaba en los ojos. Ya no esquivaban la mirada, me miraban directo con calma y firmeza. «Mamá», dijo Mateo suavemente, «he vuelto». No me lancé a abrazarlo, solo sonreí y di un paso atrás para abrirle la puerta. «Entra, hijo, el café está recién hecho». Nos sentamos en el balcón con la brisa del mar
junto a los geranios rojos. Mateo dejó la mochila vieja en el suelo y sacó una cajita. La abrió. Dentro estaba el broche de plata. Lo puso en la mesa y lo empujó suavemente hacia mí. «Te lo devuelvo», dijo Mateo, «no porque valga poco dinero, sino porque ya no lo necesito para recordármelo. Esa lección ya la tengo grabada en los huesos». Miré las manos de mi hijo, llenas de pequeñas cicatrices de soldador y destornillador, con callos en las palmas. Eran las manos más bonitas que había visto nunca. «Me encontré con Rodrigo», siguió Mateo bajando la voz. «Gracias, mamá. Gracias por ocultar esa verdad cruel para que yo tuviera una infancia feliz. Y gracias por ser cruel en el momento justo para que yo pudiera tener una vida completa». Le cogí la mano y se la apreté. «No necesito que me devuelvas el broche, ni necesito que me devuelvas los 2 millones ahora. Solo necesito que me prometas una cosa». «¿Qué cosa?» «Vive de manera que seas digno de esos callos en tus manos». Mateo asintió. Una lágrima le bajó por la cara, pero su sonrisa fue más radiante que nunca. «Lo estoy haciendo, mamá. El proyecto Segunda Oportunidad va bien. Voy a expandirlo a Valencia. Quiero empezar de nuevo, justo donde tú empezaste». Esa tarde, nos sentamos juntos viendo atardecer en el Mediterráneo. Sin el poderoso Grupo Isabela, sin fiestas de lujo, sin fama vacía. Solo 2 personas, madre e hijo, que atravesaron la tormenta para encontrar la paz. Me di cuenta de que la mayor herencia que dejo al mundo no es un imperio de moda, sino el hombre decente que está sentado a mi lado ahora mismo. La historia de mi familia termina aquí, pero la puerta a la nueva vida de Mateo acaba de abrirse. Gracias por acompañarnos con paciencia a mí y a Mateo a través de cada altibajo, cada error y cada giro doloroso, hasta encontrar la luz. Espero que esta historia sea un recordatorio suave para los padres. Amar no significa sobreproteger. A veces soltar la mano es la forma más profunda de amor. Y para los hijos, no esperéis a perderlo todo para daros cuenta del valor de la familia. Si esta historia os ha tocado el corazón, dejad un me gusta como ánimo para Mateo. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos las próximas historias humanas y profundas. Vuestro apoyo es lo que nos motiva a seguir contando historias sobre la vida, las personas y lecciones que no tienen precio. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.